Entonces aquí vamos a hablar de la desobediencia del hombre. ¿Ya? Vamos a ver por qué la Biblia tiene este título. ¿Por qué dice desobediencia del hombre? ¿Ya? Entonces, una historia triste dice. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a seguir, me siguen todas con la lectura, ¿ya? Génesis capítulo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Hasta ahí, ¿ya? ¿Quién está dentro del huerto del Edén? Con Adán y Eva. Estaban los animales, pero está apareciendo un personaje acá. ¿En forma de persona? No. ¿En forma de qué dice la Biblia? En forma de serpiente. La serpiente, ¿qué dice la serpiente como cualidad acá? Era astuta. Ya, era una serpiente astuta. Dice, ahí vamos rellenando en la parte de su libro, van rellenando ahí la palabra Satanás. ¿Ya? Pero empieza a decir, Satanás entró en una serpiente, el más inteligente de todos los animales del jardín, y por medio de la boca de la serpiente, Satanás estaba hablando ¿con quién? Con Eva. No está hablando con Adán, está hablando con Eva. ¿Ya? Estamos en el capítulo 3, versículo 1. Dice, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién se acuerda? ¿Qué era exactamente lo que Dios le dijo a Adán? ¿Se acuerdan? Le dice, de todo, le dice a Adán, de todo el árbol del huerto podrás comer, más de un árbol que es de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer. Pero le dice, todo puedes comer, pero uno no. ¿Qué árbol era? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿qué está haciendo aquí? Satanás es tan astuto que agarra y le dice, así que de ningún, le da la vuelta de todo lo que Dios le había dicho a Adán. Él le dice, le da la vuelta y le dice, de ningún, me dejo entender, el polo opuesto, ¿qué es lo de todo? Lo contrario es nada, ¿no ves? Entonces está usando esto, aquí la serpiente, está diciendo, de ningún árbol del huerto puedes comer, le dice. Se la está volcando, está cambiando la situación porque es astuto, es una serpiente que Dios tomó y era astuto, ¿ok? Entonces, esta pregunta puede haber sorprendido a Eva y capaz la dejó así desconcertada, porque recordemos que cuando Dios dio este mandato a Adán, Eva no estaba todavía ahí, ¿ya? Pero sí Adán le comen, o sea, Adán sí le enseñó a Eva lo que Dios le había dicho, ¿ya? Vamos, sigamos leyendo. Dice el versículo 2 y el versículo 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Ya? ¿Dios dijo que no lo tocan? No, dijo que no lo coman. ¿Ya? Aquí Eva está añadiendo otro mandato, otra cosa, ¿ya? Que no lo toquen también, ¿ya? Entonces, vamos rellenando ahí. Eva sabía que solo había un árbol prohibido, ¿ya? Eva estaba bien, sabía que solo había un árbol prohibido. Pero ella parecía insegura sobre los detalles de este mandato que Dios le había dado, ¿ya? Vamos rellenando ahí, para que no las deje atrás. Estamos en el inciso C. Tienen lápices todas, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Van entendiendo hasta acá, hermanas, no ves? Ya, recordemos de que Dios había puesto a Adán y Eva dentro del huerto del Edén.
le había dado tarea a Adán que ponga nombres a cada animal, ¿se acuerdan? Eso enseñó la profe Margarita. ¿Ya? Y también le dio esa ordenanza de que pueden comer de cualquier árbol, menos del uno, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? Que era ese. Ahora, si todas están en el C, ¿escribieron? ¿Sí? Vamos al versículo 4 y 5. Veamos la respuesta de esta serpiente astuta. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le había dicho Dios a Adán? Ciertamente. Que ciertamente ese día morirás. ¿Qué le está diciendo la serpiente? Mentira. No, lo contrario. Todo lo contrario de lo que Dios había dicho, la serpiente lo está diciendo. No van a morir. Versículo 5. Aquí está el enganche. Dice, ahí vamos rellenando. A ver, no hay para rellenar ahí. ¿Ya? Satanás llamó a Dios mentiroso. ¿Por qué? Dios había afirmado algo, que iban a morir. ¿Qué estaba diciendo Satanás al decir no moriráis? Estaba poniendo a Dios como mentiroso. Le está poniendo ahí la duda a Eva. ¿Ya? Más. Él dijo, ciertamente no moriréis. El 5. Ahora vean cómo la termina de convencer a Eva. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí rellenamos con la palabra sabe, ¿ya? Sino que sabe Dios. Entonces aquí lo que está haciendo la serpiente está mostrando como que Dios había ocultado algo, ¿ya? Como que Dios estaba escondiendo algo. ¿Qué estaba supuestamente escondiendo acá? Que ciertamente que comeréis de él, abriré los ojos, ¿ya? Eso le está diciendo a Eva que Dios les estaba ocultando. ¿Me dejo entender? Ahí le puso una mentira. Vamos, el 5a dice, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Les pregunto, ¿Adán y Eva no veían? ¿Estaban ciegos en el huerto del Edén? ¿O veían? Veían. ¿Ya? Veían. Pero acá Satanás le está diciendo, serán abiertos vuestros ojos. ¿A qué se refería? ¿Por qué creen que es el título del que Dios mismo dijo? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí el hombre era bueno, pero cuando iba a comer este fruto iban a ser abiertos esos ojos, esa malicia. No es que ellos estaban ciegos en el huerto del Edén, sino que esos ojos se iban a abrir, pero para las cosas malas. ¿Ya? Entonces Satanás estaba tentando a Eva con algo que ella no conocía y que estaba prohibido porque Dios le había dicho que no coman. ¿Me dejo entender? Ahí rellenamos con Satanás estaba tentando a Eva con algo que ella no conocía, un conocimiento que estaba prohibido. ¿Ya? Voy a controlarme ahora. Dice, era cierto que si comían el fruto, sus ojos serían abiertos, pero en lugar de que esto fuera bueno para Adán y Eva, como dijo Satanás, en realidad era para muerte para ellos. ¿Y para quiénes más? Todos sus descendientes. Ahí me ayudan con Romanos 5:12, por favor, si alguien lo pilla. Que empiece Alison y ahí sigue Margarita, mejor para que entremos en este orden. Romanos 5:12. Sí. Romanos 5:12. Por Sí. tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perfecto. ¿Ya? Esta muerte, este pecado, empezó en una persona
que eran Adán y Eva. Ellos eran los que estaban dentro del huerto del Edén. Pero por ellos fue que entró el pecado, específicamente por Adán, porque Dios le había dado la ordenanza a Adán, ¿ya? Él era el responsable. Entonces por eso ahí la Biblia dice, porque por un hombre, se refiere directamente a Adán, ¿ya? Entonces entendemos de que esto era de que no solo iba a ser responsable a Adán y Eva de esta acción, sino a toda la descendencia después de ella. ¿Quiénes son ellos? Todos nosotros, todas las personas del mundo somos descendientes de Adán y Eva. Miren, aquí el full enganche que hace Satanás y dice, y seréis como Dios, el versículo 5, y seréis como Dios. ¿Se imaginan esa gran promesa que les está dando ahí Satanás, el rey de las mentiras? Y seréis como Dios. ¿Qué pasa si se le acerca, hermana Florencia, a una persona que se baja en una Hammer y le dice, subiste, vas a ser millonaria? Ñachi, nos subimos, ¿no? Algo así. Y mejor, seguramente, le estaba ofreciendo acá la serpiente a Eva. Y seréis como Dios. ¿Dios tiene límite de poder? No. ¿Ya? Él es todopoderoso. Y estaba dando una promesa tan grande, una serpiente. Yo les pregunto, ¿quién es más poderoso? ¿El creador o la creación? El creador. El creador. ¿Será que una creación puede prometer ser como el creador? No, en ninguna manera. Entonces acá Satanás ya estaba mintiendo. En la creación estaba diciendo, vas a ser como Dios. O sea, una creación diciéndole a otra creación, vamos a ser como el creador. Mentira. Sigamos leyendo. Cuando Dios creó a Lucifer, en el principio, Lucifer era un ángel hermoso. Era perfecto en todos sus sentidos, en todo sentido. Pero un día Lucifer dejó su grandeza, que se le subiera a la cabeza, y decidió que quería tomar el lugar de Dios como máxima autoridad. ¿Ya? ¿Qué creen que estaba pasando acá con Satanás? Pasó lo mismo que le estaba prometiendo a Eva. Quería ser como Dios. ¿Ya? Era perfecto, era hermoso. Era una bella creación que Dios había hecho, pero se le subió todo eso a la cabeza. Y quiso desafiar a Dios. Entonces, ahí vamos a buscar, ayúdenme con Isaías 14 y Ezequiel 28. Lucas no. 14, ya. Sí, esas dos citas. Dice Isaías 14, 12 al 14. Y el otro es Ezequiel 28 del 12 al 17. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo termina esta cita? Está hablando ahí Lucifer y termina diciendo, y seré semejante al Altísimo. ¿A quién quería ser semejante? A Dios. ¿Se dan cuenta? Desde ahí fue que ya Lucifer se le entró, él tomó la decisión de querer ser como Dios. ¿Ya? Querer ser como Dios. Sabemos que eso no terminó bien. ¿Ya? Y acá estamos viendo que Lucifer está prometiendo lo mismo que él quería hacer para engañar a Eva. ¿Ya? Entonces ahí rellenemos. ¿Quién era Lucifer? Era el gran enemigo. Rellenemos la palabra enemigo de Dios. Vamos a escuchar un poquito más de Lucifer. Para las que no sabemos un poco qué más hizo Lucifer, está en Ezequiel 28
del 12 al 17. Cari, te toca a ti, ¿no? Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onésimo, de zafiro, carbonciclo, esmeralda y oro. Los primeros en tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ya, perfecto. Me encanta esa parte y es importante resaltarla, que dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. ¿Ya? Y esa maldad entró con ese deseo. ¿Ya? Estaba deseando ser como Dios y es lo que le estaba diciendo a Eva. Entonces, ahora Satanás estaba tentando a Eva con ese mismo deseo que él tuvo, de ser semejante a Dios. ¿Ya? Era un querubín hermoso, perfecto en todos sus caminos, pero se halló en él maldad y eso lo corrompió. ¿Ya? Eso lo corrompió. Y ese deseo se lo estaba lanzando a Eva. Porque era, imagínense, él era perfecto, era sabio, hermoso, pero lo corrompió un deseo. Estaba haciendo lo mismo para corromper a Eva, que era hermosa, bella, en una creación perfecta de Dios. ¿Qué podía corromper? Algo similar que lo corrompió a él. Ser como Dios. Y él se lo lanza. El día que vas a comer de ahí vas a ser como Dios. ¿Entienden? Estaba lanzando la misma anzuela en la que él cayó. ¿Ya? Quería que Eva caiga. ¿Lo consiguió? Por eso es una historia triste. Por eso es una historia triste. Ya, leamos el 5C, que es después. Y seréis como Dios, era el B. Sabiendo el bien y el mal, es el C. ¿Ya? Sabiendo el bien y el mal. Satanás dijo que Eva conocería tanto el bien como el mal al comer el fruto. Eso significaba que los ojos de Eva, no es que estaba ciega, ahora sí iban a abrir, pero para conocer ahora lo malo. ¿Ya? Ella era buena, pero al desobedecer ya estaba entrando lo malo en ella. ¿Ok? Eso, a ver, dice, pero este conocimiento dañaría a Eva en lugar de ayudarla. ¿Ya? Si Eva no hubiera comido, todos estuviéramos ahorita en el huerto del Edén. ¿Ya? Pero hubo la desobediencia. Terminó aquí como está empezando una historia triste. ¿Ya? Dios no quería que Adán y Eva conocieran el mal. Él solo quería que conocieran el bien. Fue por eso que Dios le dijo a Adán, no coman de ese fruto. ¿Ya? Porque Dios los estaba cuidando de que ellos conocieran el mal. Él quería que sigan con las cosas buenas. Esperen, lo adelanto mucho. Ahí rellenemos, hermanas. Lo que está resaltado es lo que tienen que escribir.
¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Satanás estaba tentando, puso un anzuelo que él mismo cayó y sabía que Eva iba a caer, porque era astuto, ¿ya? Entonces consiguió eso, ¿ya? Pero eso le iba a traer consecuencias que iban a dañar a Eva de cuenta de ayudarla. O sea, no es que comía y se convertía en Dios, todo lo contrario. Iba a tener una muerte. Y también iba a conocer lo malo. Estamos en la página 9. Página 9B, inciso 3. Están todas bien, ¿no? Ya. ¿Está bien? ¿Termino? ¿Sí? Ya. Continuamos. Vamos a escuchar las tácticas de Satanás. Lo primero que él quiso fue exagerar lo que Dios había dicho. Satanás implicó que Dios era despiadado y no amaba a Eva. Ya, ahí rellenamos la palabra amaba. Luego Satanás, ¿qué hizo? Llamó a Dios mentiroso, porque Dios había dicho, morirás. Y él dijo todo lo contrario, no morirás. Entonces, ahí Satanás le estaba diciendo que Dios le había mentido, ¿ya? Que no iban a morir. Ay, aquí rellenemos, me estoy avanzando muy rápido. Rellenemos la palabra amaba y llamó. Estas son tácticas que Satanás hizo, ¿ya? Cuando dice exagerar, es porque está tomando la palabra de que Dios había dicho de que no coman de todos los árboles del huerto, ¿ya? Pero Dios no había dicho eso. Solo Dios puso una restricción en un solo árbol, no en todos, solo en un árbol, ¿ya? Y también Dios dijo que iban a morir y Satanás estaba diciendo de que no iban a morir. Ahora sí, avancemos. Ya. En tercer lugar, otra cosa que hizo Satanás. Le dijo a Eva que Dios sabía cosas que ella no sabía. Y sino que Dios estaba escondiendo algo bueno para ella. ¿Ya? Una vez más, Satanás arrojó una duda sobre el amor que Dios tenía por ella. Porque, ¿qué le dice? Que cuando coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos, ¿no ven? Eso es algo que Dios le había detallado a Adán. No, pero acá Satanás se lo estaba diciendo como, Dios no te dijo todo, digamos. ¿Me entiendes entender? Estaba como que mostrando que Dios había escondido algo que era bueno para ella. ¿Ya? Entonces ponemos ahí escondiendo. Y el cuarto lugar, Satanás tentó a Eva con todos los supuestos beneficios de comer este fruto. O sea, aparte de desobedecer, comes de eso y vas a recibir un beneficio. Le estaba diciendo que comer eso le iba a hacer bien. Hay beneficios, comer, te vas a nutrir, te vas a tener esto. Y le prometió cosas. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué le había prometido? Seréis como Dios, ¿no ves? La serpiente le había dicho, y seréis como Dios, y tus ojos van a ser abiertos. Esos son los beneficios que la serpiente le estaba diciendo que si Eva hacía, esos beneficios iba a tener. ¿Ya? Vemos el versículo 6, continuemos. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Ya? Vio que era bueno. Hermanas, aquí les pregunto, todas hemos ido al mercado y les pregunto si han pasado por el sector de frutas y ven ahí una
manzana que se está pudriendo, ¿la compramos o no la compramos? No, ¿ves? Porque está fregada. Pero acá está todo lo contrario. Eva vio que el fruto estaba bonito. Eso es lo que hacemos nosotras cuando vamos a comprar fruta. Vemos, se ve bonito, parece que está rico. Deme una docena. Entonces, similar, ¿ya? Ella lo vio, dijo, se ve que va a estar rico, aparte voy a tener beneficios. Lo codició, lo vio, lo consideró. A ver, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Para comer. Sigamos. Leo la otra parte. Y que era agradable a los ojos. Vamos a leer lo que dice. Eva debería haber sabido que Dios la amaba. Él no era solamente su creador y el creador del mundo. Él era su amigo y Dios siempre había sido bueno con ella. Recordemos de que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Eva lo conocía, ¿ya? Eva lo amaba también y Dios la amaba a Eva, ¿ya? Pero acá Eva está considerando desobedecerlo. En lugar de confiar en el Dios que ella conocía, Eva creyó en la serpiente que no conocía. ¿Ya? Ponemos ahí la palabra confiar. Eva pasaba tiempo también con Dios porque Dios paseaba en el huerto con Adán y Eva. Paseaba. Ella lo conocía. Eva conocía la creación de Dios, lo poderoso que era Dios. ¿Ya? A pesar de eso, ella estaba escuchando y creyendo en la serpiente. Estaba escuchando y creyendo en una serpiente que no conocía. Recién había visto a la serpiente, recién estaba charlando con ella. ¿Quién conocía de más tiempo? Eva. A Dios lo conocía más antes, pero estaba creyendo en la serpiente. Vamos a terminar de leer todo el 6, ¿ya? Y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Bueno, todavía eso, mejor todavía. Dice, Eva debería haber reconocido inmediatamente la mentira y haber huido. Ella no debería haber soportado a la serpiente cuestionando a Dios. ¿Ya? Escúchame, hermanas. Cuando alguien se les acerca con una mentira, ¿qué tenemos que hacer? ¿Creer o no creer? ¿Desconfiar o confiar? Desconfiar, ¿no ves? Si yo me acerco y le digo a la hermana Gladys, la veo el domingo a las 8 de la mañana, y le digo, hermana Gladys, le cuento que hoy porque llovió no va a haber culto a las 10 de la mañana, quédese durmiendo, no pasa nada. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo yo? Le estoy mintiendo, ¿no ve? ¿Qué tiene que hacer ella con una mentira? No creer, pues. Si ella sabe que hay culto los domingos, llueva, truene, hay culto. Al menos que sea con restricción, ¿no? Pero hay culto. Entonces, Eva sabía la verdad, sabía de que Dios le dijo a Adán, no coman de ese fruto. Ella tenía que haber desconfiado desde el momento en que la serpiente le dijo, come, no vas a morir. Ahí estaba la mentira. Ella se dio cuenta que estaba engañándola. ¿Me dejo entender? Ella tenía que haber desconfiado, pero hizo todo lo contrario, que es confiar. ¿Ya? Ella tenía que haberse dado cuenta, me está mintiendo. Está mal. ¿Ya? Entonces ella creyó en una mentira, porque ella sabía que eso era una mentira. El 6b dice, el árbol era codiciable para comer. Entonces, ¿qué dijimos? El fruto seguramente se veía muy rico para comer. Y que era agradable a los ojos. Oiga, ¿cómo sería ese fruto, no? Que era agradable a los ojos. Porque muchas veces nosotros caemos en pecado por la vista.
Ay, yo quiero tener esa ropa. Las mujeres a veces nos pasa eso. Me gustaría tener el pelo crespo, las lisas, quiero tener el pelo crespo. Y las crespas, quiero tener el pelo liso. Y ahí entra por los ojos, muchas veces somos engañadas. ¿Ya? Lo mismo estaba pasando con Eva. Estaba siendo tentada también por los ojos. Por los ojos, porque vio el fruto y dijo, ah, se ve rico. No es que ahí se vestían a la moda, digamos, todavía. Era el fruto que, por comer, digamos, ¿no? Que ella lo codició. Entonces, por el fruto es que ella estaba siendo tentada. Pregunta, cultura bíblica. ¿El fruto era una manzana, verdadero o falso? Falso, ya falso. No era un fruto, no especifica qué fruta, ya. No caigamos en ese error de, ay, la manzana, esa nos hizo pecar, la manzana, yo no como manzana por eso. ¿Ya? No hagamos eso, ¿ya, hermana? Por si acaso. ¿Ya? El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, dice. La serpiente dijo que su fruto la haría sabia como Dios y ella conocería cosas que solo Dios conocía. Porque ¿qué le promete la serpiente? Seréis como Dios. ¿Ya? Entonces les estaba diciendo que iba a ser sabia, que iba a tener poder, conocer cosas que solo Dios sabía. ¿Ya? Ahí vamos rellenando, hermanas. Estamos en buena hora, estamos en buena hora. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está, aquí empieza nuestra historia triste, hermanas. Y tomó de su fruto y comió. ¿Ya? Tomó de su fruto y comió. Eva se había permitido desear algo que Dios no quería que ella tuviera. Y ahora ella cedió a estos deseos. Ella simplemente no se pudo resistir. ¿Ya? Aparte de que la serpiente era tan astuta que primero se le entró por el oído, le hizo creer, luego por los ojos, porque después de que todo eso le dijo la serpiente, ella recién vio el fruto y lo vio codiciable y demás. Porque recordemos, seguramente Eva conocía ese árbol, seguramente ya había pasado, le había visto el fruto y se pasaba. ¿Ya? Pero aquí la serpiente ya primero se le entró acá, por la cabeza le dijo muchas cosas y recién ella vio diferente el fruto, lo codició recién. Ya fue gracias a la serpiente. Entonces ella cedió a esos anhelos que la serpiente le prometió y no se pudo resistir. Dice, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. Dio también a su marido. ¿Quién era su marido? Adán. ¿Ya? ¿Comió primero Eva? Sí. ¿A quién le dio después? A Adán. ¿Ya? Ahora mi pregunta es, ¿por qué comió Adán el fruto que Eva le dio? ¿Creyó también Adán las palabras de la serpiente o no quiso decirle no a Eva? No sabemos lo que Adán pensó, la Biblia no lo especifica, pero sí sabemos pero sí sabemos que deliberadamente hizo lo que Dios dijo que no hiciera. ¿Ya? No sabemos si Adán, por presión de Eva, comió del fruto. O tal vez porque escuchó a la serpiente y la convenció. O sea, escuchó todo lo que la serpiente le ofreció a Eva y también lo convenció. No sabemos, ¿ya? Pero busquemos a ver qué nos dice 1 Timoteo 2:14. 1 Timoteo 2:14. Sí. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en entregarse en transgresión. ¿Ya? Primero, obviamente, fue engañada la mujer. Pero aquí está diciendo algo muy importante. Adán no fue engañado, pero sí
sí desobedeció, ¿ya? Sí desobedeció directamente a la ordenanza que Dios le había dado, que no coman, ¿ya? Entonces, si bien no fue engañado Adán, sí fue desobediente igual que Eva. Sí desobedeció. No es que Adán se fue y no comió del fruto, también comió del fruto. ¿Ya? Entonces hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Ya? Ahí rellenemos la palabra Dios. Vamos, hermanas. Versículo 7 al 13, vamos a empezar. Adán y Eva murieron tal como Dios dijo que lo haría. Cuando Adán y Eva creyeron a Satanás en lugar que Dios, sus espíritus fueron inmediatamente separados de Dios y se convirtieron ¿en qué? En pecadores. ¿Ya? En pecadores. Ya no eran la creación perfecta y buena que Dios había hecho. Ya se habían hecho desobedientes y por lo tanto pecadores. ¿Ya? Esperen, lo cambié muy rápido. Rellenemos murieron y espíritus. Ahora sí. Ahora, ¿cuál es la evidencia de la muerte de Adán y Eva? 3:7a dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, tal como Satanás lo había dicho, y supieron lo que no sabían. ¿Qué no sabían? Y conocieron que estaban desnudos. ¿Ya? Ahora Adán y Eva eran pecadores y estaban conscientes de que estaban desnudos y se avergonzaban de estar desnudos. ¿No ves? ¿Qué haces, Eva? Estás chuta. Es el término que usamos, ¿no? Pero desnudos dice la Biblia, ¿ya? Entonces, acá vemos de que ellos se avergonzaron de que estaban desnudos. Sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de su desnudez. Fue algo, al momento de comer el fruto, se dieron cuenta de que ellos estaban desnudos. ¿Y se avergonzaron de eso? Sí, más adelante vamos a ver por qué se avergonzaron de eso. ¿Ya? Muerte, abiertos y desnudos. Es lo que tenemos que rellenar. Ya. Dice, ¿qué más dice la Biblia? Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por eso es que decía, y se avergonzaron, ¿ya? Porque se vieron desnudos y ¿qué hicieron inmediatamente? Trataron de hacerse ropa. No había las máquinas de costurar en ese tiempo, así que agarraron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez, ¿ya? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En lugar de depender de Dios para todas sus necesidades, Adán y Eva intentaron por su propia cuenta cubrir lo que su pecado había puesto al descubierto. ¿Ya? ¿Qué entienden por esto, hermanas? Acá Adán y Eva, aparte de pecar, tenían otra opción. Inmediatamente tenían una opción: arrepentirse y buscar a Dios
en ese momento ellas podían darse cuenta de que se habían equivocado, arrepentirse, pedir perdón a Dios. Pero no, estaban continuando en el pecado. ¿Y qué estaban haciendo? Para cubrir su pecado estaban haciéndose delantales de hojas de higuera. ¿Ya? Estaban de cuenta de ir y buscar a Dios y decirle: Dios, hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos comido del huerto del Edén, ayuda, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ayúdanos, ahora vemos que estábamos desnudos, ¿qué podemos hacer? Podían haber tomado ese camino. ¿Qué camino tomaron? Por nuestras fuerzas vamos a hacernos hojas de higuera y nos vamos a hacer ropa. Se dieron cuenta que ya fueron abiertos sus ojos, pero ¿para lo bueno o para lo malo? Para lo malo, para depender de su fuerza, de su... Ahí están las hojas, yo puedo, digamos. Me dejo entender, ya no estaban tan dependientes de Dios. Ahora ellos eran independientes, yo puedo. ¿Ya? Entonces por el yo puedo se estaban haciendo ya ropa con hojas de higuera. Continuamos el 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová. Les dije, paseaba Dios por el huerto, aquí está. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué dice la Biblia? Se escondieron de Dios. No era como las otras veces que Dios paseaba por el huerto y ellos corrían y le hablaban. Esta vez la reacción fue diferente. Se escondieron. ¿Ya? Se escondieron de Dios. Estaban atemorizados de que Dios los viera y esa relación estaba rota. ¿Ya? No sé si a ustedes les ha pasado o le han hecho de que uno, a veces, pongo el ejemplo de los niños, ¿no? Los niños, uno le dice: toma para tu recreo, pero te vas a comprar cosas buenas, saludables. Cuando lo vemos con los chupetes, los dulces, desobedeciendo, ¿no ves? Ya no hay esa confianza. Por nada más yo te voy a mandar merienda y los mandamos con su lonchera después, ¿no? Porque hay una relación rota, hubo una mentira, hubo una desobediencia. ¿Ya? Entonces, acá está similar. ¿Ya? Ellos se están escondiendo porque habían pecado. Pero bueno, eran conscientes, ¿no? Ya sabían que estaban escondiéndose. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo del 9 al 12. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Leamos lo que dice acá. Dice: en lugar de admitir lo que hizo. Bueno, sigamos leyendo hasta el 12 entonces. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Me dio del árbol y yo comí. ¿Ya? Aquí estamos viendo que en lugar de admitir lo que hizo Adán, ¿qué hizo? Culpó a Eva. Ella, la mujer que me diste, ella. Al hacer eso, él estaba como culpando a Dios. Porque Eva apareció de la nada. No, Dios la había creado a Eva, recordemos, de la costilla del hombre. Dios la creó y la trajo a Adán. ¿Ya? Entonces, aquí Adán, aparte de no ser responsable de sus acciones, estaba culpando a Dios. La mujer que me diste, ella. ¿Ya? Él no estaba aceptando su culpabilidad. Entonces también podemos saber de que no solo la relación de Adán y Eva con Dios había roto, sino la relación entre ellos dos también. Ya estaban peleando aquí, ya. Había una discusión en Adán y Eva igual, ¿ya? El 13, Génesis 3:13 dice: entonces Jehová Dios le dijo a la mujer:
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eva le echó la culpa directamente a la serpiente. Si se dan cuenta, están pasando la responsabilidad del uno al otro y al otro, ¿ya? Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. El 14. Leo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, espérenme un segundito, ya, sí, eso, ya, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué está haciendo acá Dios contra la serpiente? La está maldiciendo, ¿ya? Está dando una maldición, ¿ya? No dice exactamente cómo era la serpiente antes de esta maldición, pero sí lo que es ahora y lo que podemos ver. ¿Qué pasa con las serpientes? Se arrastran sobre su pecho. No tienen patas, no tienen manos. Entonces, esa maldición no solo fue con esa serpiente del Edén, sino con toda su descendencia igual. Todas las serpientes se arrastran sobre su pecho. El 15. Sigue habiendo. Voy a leerlo ya. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios nunca quiso que Adán y Eva comieran de este fruto, de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios le había dado un mandato a Adán de que no cometiera, pero eso fue exactamente lo contrario que él hizo, ¿ya? Adán había desobedecido este mandato. Rellenemos bien. ¿Qué es lo que le había dicho Dios en Génesis más adelante de todo esto? En Génesis 2:17 Dios le había dicho, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Eso era lo que Dios letra por letra le había dicho a Adán. A pesar de que Adán y Eva nunca habían visto la muerte, no debieron haber creído y desconfiado de su amoroso Creador. Ya no debieron haber hecho todo lo contrario de lo que su Creador les había dicho. Ahí está, perdón, lo vuelvo. Estamos recordando acá que Dios les había dicho de que ciertamente iban a morir. Voy a avanzar porque nos va a pisar el tiempo, ¿ya? Dios sabía lo que Adán y Eva harían. Dios sabe todo antes de que esto suceda. Pero Él ya tenía un plan para rescatarlos, a ellos y a sus descendientes de Satanás, del pecado y la muerte. Dios le dijo a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos la primera profecía de la Biblia
concerniente a Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Ya? Dice, Dios dijo a Satanás y su simiente, o sea, sus hijos, iban a herir la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer iba a destruir a Satanás. Este le iba a herir en la cabeza. ¿Ya? Aquí se refiere a Jesús, ¿ya? La primera profecía en la Biblia sobre Jesús, que iba a ser nuestro Salvador. Vamos, hermanas. La simiente de la mujer no es otra que Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació no de una mujer y un hombre, sino de una mujer solamente, más precisamente de María. Jesús nació de María, ¿no ve? Entonces aquí Dios estaba lanzando la primera profecía. ¿Profecía qué es, hermanas? Algo que nos dicen ahorita y que se va a cumplir más adelante. Entonces, en las épocas de Adán y Eva, Jesús no había nacido, ¿ya? Pero al Dios decir esto de la serpiente y la simiente, se refería a Jesús, ¿ya? La simiente de la mujer es Jesús. Voy a leer nuevamente lo que dice el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ya, aquí se está refiriendo, la simiente de la mujer es Jesús. Vamos avanzando. Desde el principio de los tiempos, Dios planeó enviar a Jesús a la tierra para rescatar a la humanidad de Satanás, del pecado y de la muerte. Ahí ayúdeme por favor con Primera de Pedro 18. ¿Dónde estoy? Ya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Y otra hermana, por favor, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 7 al 9. Primera de Pedro 1, 18 al 21. del 18 al 21. Sí, bien. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ya. Hermanas, ahí está diciendo de que desde antes de la creación del mundo, ya esto de Jesús, de que iba a venir al mundo a morir por nosotros, ya eso estaba, ya Dios lo había visualizado, ya Dios sabía que iba a suceder. ¿Ya? Recordemos que Génesis no empieza con el nacimiento de Jesús, empieza con la creación del cielo, de la tierra, los animales, ¿no ven? ¿Se acuerdan del primer versículo? En el principio, ¿ya? Entonces no había nada todavía, pero desde ahí y más antes ya Dios sabía lo que iba a hacer, de que iba a mandar a Jesús. La pena por el pecado, ay, pucha, no leyeron la otra cita, ¿no? Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, 7 al 9, ¿no? Sí. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, solo los que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ya?
Entonces acá nos está hablando que Dios sabe lo que va a pasar mañana. Él sabe lo que nosotras vamos a hacer. Ahora, la pena por el pecado, ¿qué es, hermanas? La muerte. Romanos 5:12, ¿hay alguna hermana que me lea? Vamos a avanzar rapidingo y ya vamos a terminar. La pena por el pecado es la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación eterna de Dios. Adán y Eva no solo llegaron a separarse de Dios cuando pecaron, también todos sus hijos fueron separados de Dios. También, ¿ya? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Perfecto, ¿ya? Por el pecado de uno entró la muerte a todos, ¿ya? Por cuanto todos pecaron. Entonces, la desobediencia por el pecado que causó la muerte, pero esa muerte y ese pecado fue a toda la descendencia, ¿ya? Pero Dios tenía una solución, porque ese es el problema, hermanas, ¿ya? Estábamos separados de Dios por el pecado, pero Dios también tiene una solución, aunque tenía un costo para Él esta solución. La solución era Jesús, el Hijo de Dios. Él iba a venir a la tierra como su Hijo a través de una mujer. La mujer, ¿cómo se llamaba? María. La gente de Satanás iba a crucificar a Jesús, pero luego Jesús iba a resucitar. Dios sabía de que nosotros estábamos en problemas por el pecado, ¿ya? Y nos dio la solución. Esta solución fue Jesús. Dios mandó a Jesús. Voy a avanzar rápido, hermanas, nos pisa la hora. Al morir en la cruz, Jesús, Dios, que también era hombre perfecto, moriría por los pecados de la humanidad. Jesús iba a morir por todos nosotros, para que nosotros podamos vivir. De esta manera Jesús destruiría la obra que hizo Satanás y iba a darnos una salvación. ¿Ya? Pues, ya nos iba a dar una salvación para los que creamos en Él. Primera de Corintios, ¿a quién le toca? A mí. Primera de Corintios 2, del 7 al 8, Cari. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ya. Entonces Dios mandó esta solución para destruir lo que Satanás había iniciado en el huerto del Edén. Tal como Dios lo planeó hace aproximadamente 4000 años, Jesucristo vino a la tierra, ¿ya? Jesucristo es el Hijo de Dios que nació a través de una mujer. Él era completamente humano y completamente Dios. Él sentía igual que nosotras y sufría igual que nosotras lo que nosotras vivimos a diario, pero Él era perfecto, porque no dejó de ser Dios, ¿ya? Vamos a saltar las citas. ¿Qué pasó después de que Jesús murió? Resucitó de entre los muertos, ¿ya? No se quedó enterrado en la tumba Jesús, pero era necesario de que Él muera, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y nosotros somos pecadores, tenemos pecados. Y si no hubiera sido esa sangre de Jesús muriendo en la cruz, hubiéramos continuado como pecadores y por lo tanto nuestro castigo iba a ser irnos al infierno, que era lo que Dios no quería que sucediera. Cuando Jesús murió por cada uno de nosotros, Él murió en lugar de cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros no necesitamos morir, que ya el precio fue pagado, que Jesús fue muerto en la cruz por cada una de nosotras. Él sufrió cada pecado que nosotras cometimos a través de los latigazos, a través de los clavados. Él lo sufrió. Él sufrió todo ese dolor que nosotras teníamos que haber sufrido. Nosotras tendríamos que haber muerto por los pecados que nosotras mismas hicimos.
Pero ¿quién estaba muriendo por nosotras? Jesús. Todo eso que sufrió Jesús, todo eso y cada golpe y cada latigazo y cada dolor que Él sintió, todo eso teníamos que haberlo sufrido nosotras. Entonces, fue muy fuerte, fue muy grave, fue muy doloroso para Él, pero Él lo hizo por amor a cada una de nosotras. A pesar del plan de redención futuro de Dios, Adán y Eva enfrentaron consecuencias. ¿Ya? Quiero terminar con esto, hermanas. Acá es una historia triste porque nos habla de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Ya? Esa desobediencia hizo de que Dios lance la primera profecía, que era mandar a Jesús. ¿Ya? Mandar a Jesús a morir por nosotros, para limpiar nuestros pecados. ¿Ya? Dios no nos dejó en el problema, no nos dejó como pecadores sin solución. Nos dio esa solución y lo hizo desde Génesis, esa solución, no desde el Nuevo Testamento. Desde Génesis, desde el inicio de la creación, Dios nos amaba y nos daba la solución a través de su Hijo. ¿Ya? Pero como todo lo malo, siempre hay consecuencias, ¿correcto? Las consecuencias las vamos a ver el otro miércoles. ¿Qué consecuencias hubieron? ¿Ya? Oremos, hermanas. Terminamos este tema hasta aquí y continuamos el otro miércoles.